En cierto momento me fijé en esto que están viendo. Al final del palacio, en una pared, lo que parecían signos sueltos se convirtieron en algo parecido al rostro de un felino y nos miraba. Pero es que este lugar no es cualquier lugar. Se ha ido quitando el papel de las paredes. Los nuevos propietarios han reacondicionado este palacio en pleno corazón de Castilla-La Mancha y resulta que estamos asistiendo quizá al templo masónico mejor conservado de este país. Pero queridos amigos, lo que pasa en este lugar da casi para dossier. Nos encontramos en uno de los lugares más mágicos, más especiales y con más historia de Almagro. A mis espaldas está el Palacio de los Marqueses de Torremejía, un edificio del siglo XV, una época muy especial en esta tierra manchega donde Almagro era el referente a nivel nacional, tanto económica como políticamente. Esta propiedad fue también un incidente muy puntual y curioso. Yo estaba filmando un programa que hizo la televisión española. Pues curioso que me toca filmar aquí en la plaza de enfrente, aquí en Santo Domingo, y lo que estaba atrás de mí era esta propiedad. Y curiosamente pues, a mí se me hizo algo espectacular y alguien le preguntó, ¿y esto qué es? ¿O qué digo? No, pues, un convento, un colegio de monjas o lo que haya sido, ¿no? Dije, mira, yo te juro que si esto un día se pone en venta, yo lo voy a comprar. Soy la hija de Mauricio Fernández. Me ha tocado con él vivir todo este proceso desde el principio, desde que lo compró, desde que vino a verlo por primera vez. Sí me impresionó pues ver la visión de mi papá pues de verdad rifársela y decir yo sé que hay algo más aquí, algo muy especial y porque aparentemente pues ser una casa fea. De palacio no tenía nada, pues era un montón de cosas que habían tapizado las monjas, pues no veías nada. De hecho había creo que una columna que se veía de las que están en el patio. Había aulas, había dormitorios, había comedores, había terrazas, lavanderías. Claro, el palacio no estaba. Cuando vino el señor me dice, bueno, vamos a... ¿Dónde está aquí el palacio, santo? Digo, hay que descubrirlo. Cuando pasamos, la luz era muy tenue y tuvimos que pasar con linternas. Vimos un pasillo central y a cada lado había literas. La primera impresión que me llevé al llegar a la zona de las habitaciones es una cosa muy curiosa porque el edificio había estado cerrado ya varios años desde que se fueron las monjas
y las camas estaban pues como cuando por la mañana te levantas, te quitas el edredón y ya no haces la cama. Como si se hubieran ido corriendo, y esa misma noche. Muy cerca de aquí encontramos la calle de las Ánimas. Ya el nombre nos sitúa en un momento y en un lugar muy especial, el Hospital de las Ánimas del Purgatorio. En la actualidad ocupa toda la manzana, pero en su origen, hablamos de 1400 a 1500, está dividido en dos partes. Por una parte teníamos el hospital de la Cofradía de las Ánimas, de pobres y transeúntes, y por otro lado un palacio de la familia Figueroa. Estamos en las caballerizas, lo que era la parte trasera del palacio, que antiguamente fue un hospital de las ánimas, que también lo descubrimos. Tenemos una portada interior, que era el hospital más pobre de aquí de Almagro, que no se sabía porque dónde podía surgir, dónde podía salir, ¿no? Entonces, ahí lo descubriendo, ya vimos que era una hermandad, la más pobre del pueblo, que venían aquí la gente a morir, digamos, a hacer un entierro. Nos tocó sacar como 500 camiones de escombro y fue como empezamos a limpiar toda la propiedad y empezó pues, a aparecer el palacio del siglo XV. Pasamos a los dormitorios y claro, empezamos a levantar, no a levantar, sino a quitar las cortinas, los cortinajes, los cuadros, los clavos, ¿no? Y al levantar, pues ya vimos un poquito que por debajo había pintura. Eso lo descubrió prácticamente fue Mauricio el que vio un poco antes de quitar los muebles, como que había algo, él sentía de que había ahí debajo algo. Y yo me acuerdo porque vine aquí y me estaba viendo algunos lugares que estaban algo deteriorados. Y yo me asomo y veo un color verde. Y había 3 tapices. Y en otro pedazo me asomo y veo un color azul. Entonces le dije a alguien, oye, aquí hay pintura mural abajo. Tenemos en esa sala distintos elementos, desde el triángulo, el ojo de Dios, es un altar al que nos recuerda el mundo clásico, con el frontón sostenido por columnas y en el centro 2 sátiros, 2 faunos que sostienen una especie de cápsula, una especie de elemento secreto, por decirlo de algún modo. Si eso es poco, nos encontramos con los búhos, con las lechuzas, animales nocturnos. Tenemos que recordar que todas las reuniones masónicas comenzaban a medianoche y con el sigilo y con el secreto. Y además, curiosamente, si lo ves de noche y le pones un tipo de luz, hay otro mural abajo. Ahí lo vemos bien. Fíjate. Eso son cosas antiquísimas de Pedro de Consolar. Esto, Mauricio, estaba antes totalmente tapado, ¿no? Todo estaba tapado. 3 capas de papel. Entonces nosotros pensamos que las primeras capas son de 1700. Finas, francesas. Veremos hasta los lo tremendo aquí es que debajo hay otras pinturas, pues algo ¿no? así, pero digo, ya es imposible, o sea, ¿cuándo acabo, no? Entonces, es muy notorio que hay una pintura, sepa Dios de cuándo será, pero mínimo tiene 200 años lo que está abajo, ¿no? Fíjate, ahí vemos como un marco, ¿no? Que también está oculto alrededor del balcón. Sí. Y luego hay unos ribetes como si hubiera también otros altares debajo, ¿no? Sí, pues digo, hay unas cadenas arriba del medallón, pero aquí hay un medallón. Un medallón, ¿no? Como un emblema, ¿no? Como una cadena, ¿no? Allá arriba. Pues digo, yo no sé qué será. Y aquí, Mauricio, se ve también un marco, ¿no? Detrás de los árboles. Sí. O sea, sin duda,
Es una locura, nada más que pues, Nosotros hemos estado trabajando aquí durante 4 años, restaurando todas las maderas de aquí del palacio, puertas, alfarjes. Había días que parece como si tuviéramos mal rollo entre nosotros. Yo muchas veces a lo mejor tenía mal rollo y me iba por ahí a dar una vuelta y volvía a la hora porque tenías algo como mal rollo, no sé si sería cosa nuestra o cosa de aquí. Cuando coges un edificio, lo primero que haces es quitar el contador de la luz y poner contadores de obra. ¿Por qué? Porque como estás quitando muchos tabiques, se quedan muchos cables sueltos para que la luz esa no te pueda dar calambre ni nada de eso, ¿no? Empiezas a quitar un tabique, salen los macarrones, salen claves. No, pues alguna vez veníamos y estaban la luz luciendo, pero no estaban enganchados en los contadores de obra. Un compañero y aquí luces que estaban encendidas por la mañana. Sí, algunas veces veníamos y estaban las luces encendidas. Tengo que ir a oscuras con la linterna del móvil. Y un día, pues sí, iba andando por las pinturas, vigilando las ventanas de que estén todas cerradas. Y claro, pues me dio una sensación como que no estaba solo. Continué lo más rápido que pude para escapar de esa habitación. Concretamente en la zona de allí del hospital, aquello para cerrarlo pusimos unos tableros provisionales con unos candados y una vez me llamó un compañero que se había quedado encerrado y el candado se había echado, se había cerrado la puerta y el candado se había echado solo. Estábamos allí solo 2 carpinteros y no había nadie más. pero de que es extraño, pues es muy extraño que estés ahí abajo y de repente hoy aquí te muevan mesas y cuando sabes que no hay nadie en el palacio, ¿no? Hay gente que dice que yo no he dormido aquí, ¿no? Yo me voy y tal, pues las primeras noches venía y han notado algo, que se encienden luces, que se mueven muebles, sobre todo en el dormitorio de la marquesa. Pues yo de día nunca he sabido de ningún fenómeno que puedas extrañarte. Lo que sí te digo son de los nocturnos, que pues, cuando se construyó, pues nadie estaba aquí de noche. Y ahora que sí venimos de noche, pues ya tengo varias gentes que se asustan bastante con hospedarse aquí. Yo creo que hay algo que está fuera de nuestro alcance y que no logramos comprender, pero pues que sin duda hay algo más que existe y que hay gente que siente y que hay gente que no siente. Este edificio tiene muchas capas, muchos estratos de vida, de familias, de nobles. Es una historia muy antigua, pues digo, pensar que esto se construyó a fines de 1400. Bueno, para mí, pues imagínate, se estaba descubriendo América. O sea, pues pensar que esto tiene 500 años así, pues yo me imagino que hay muchas historias que no sabemos. Algunas leyendas plantean, algunos rumores hablan de que pudo haber algún niño, pudo haber alguna descendencia que, al no ser oficial, pues pudo en un momento determinado desaparecer y generar la leyenda de quién sabe si esos ruidos, esas situaciones un poco parapsicológicas puedan provenir de algún niño que pasó la otra vida en este palacio. Leyendas tenemos en todos sitios. Aquí pues he comprobado que pueden ser reales, porque yo las he comprobado, prefiero guardármelas para mí.
Esto ha sido la radiografía de un palacio, el Palacio de las Ánimas, en Almagro, de alguna manera. Luego viene la investigación y las sorpresas. No todos los días se tiene la oportunidad de examinar, de casi descubrir con ustedes en tiempo real lo que parece un templo masónico en cierto momento, de primer nivel, de primer nivel. Con nosotros el gran Antonio Moreno. Bienvenido, Antonio. Encantado, buenas noches. Luego cuento algo que te has metido a hacer ahí, unas cosas maravillosas. Ya con el virus del misterio, la investigación, el enigma, esto ya es incurable. Gracias, porque contigo pudimos visitar este lugar. Lo que no intuía yo cuando estaba ahí con vosotros es que tenía tanta historia. Mucha historia, y ahora lo vamos a ir elaborando, lo que fue una sorpresa para propios y extraños. Creo que Almagro recoge muchísimos misterios. Afortunadamente le disteis esa oportunidad y creo que os sorprendió y nos dejó boquiabiertos. Muchas veces hablamos de la masonería, de la investigación, de la introspección cultural, pero creo que en este palacio hemos podido ver como algo tangible esa inquietud cultural de un templo masónico de primer nivel nacional, y creo que a nivel casi internacional. Yo he visto pocas cosas así en mi vida, ¿eh? Sorprendente, sorprendente, y nos han descubierto que la historia no solo está en libros, no solo está en la historia oral, sino que es tangible, y que cualquier persona, por supuesto, con una visión muy especial, puede redescubrir una historia que está ahí y que gracias a personas como Mauricio, pues creo que nos ha facilitado el acceso, y creo que a partir de ahora se mirará de otra manera este palacio y todo lo que él significa. Hombre, yo creo que lo que hablamos siempre a nivel turístico, a nivel de redescubrir nuestro propio país, esto es una bomba, tiene otro valor ahora, porque hay muchos misterios adosados a esas paredes. Javi. ¿Qué tal, Iker? Bueno, muy impresionado además porque a nosotros en Ciudad Real ya se hablaba de que una persona de México, una persona interesada en el arte, había comprado un viejo palacio que lo había reformado. Todavía las cámaras además, no habían... por un arrebato, ojo, ¿eh? Sí, 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 de esa manera en la que él no sabe absolutamente nada. Cuando uno es consciente de la visión que tuvo Mauricio para comprar este palacio es cuando ve esas fotografías de cómo eso era un convento de monjas, que estaba todo escondido, y nosotros ya habíamos oído hablar de esto, pero no sabíamos del misterio. Cuando estábamos grabando, de hecho, el reportaje del parador de Almagro, alguien en el centro de la plaza de Almagro nos reconoce, nos da un abrazo y nos dice: tenéis que ir al Palacio de Torremejía, porque allí los miembros del equipo de vigilancia van muchas veces porque saltan las alarmas por la noche, y nos dice, porque se oye el llanto de un bebé que les provoca un espanto muy particular. Esa es la primera vez que nosotros oímos de esto. La segunda vez vamos ya con vosotros, Carmen, estás tú, está Aldo, Antonio, vamos al lugar a visitarlo como turistas porque acababa de abrir sus puertas. Yo os digo, oye, hay un sitio muy especial que podemos visitar. Entramos ahí, nos recibe Santos, que aparece en el reportaje, nos hace un recorrido maravilloso, que por cierto, un recorrido que empieza por esa zona del altar masónico y va después avanzando por el resto de la sala. Ahora te contaré, Iker, lo que pasa ahora, porque después de nuestra visita han cambiado varias cosas en la manera de enseñarlo. A Santos ya le sorprende que nosotros nos empezamos a mirar cuando vemos ese altar masónico. Claro, hombre, es que... empezamos a hablar de esto. Cada uno de nosotros del equipo descubriendo signos que son evidentes, ¿no? Claro. El templo masónico, y que verlo así conservado no es nada fácil. Y Santos, además, en un momento dado, ya se abre a nosotros. Cuando se va el resto del grupo, yo le pregunto, además, porque yo ya sabía que se hablaba de cosas extrañas que pasaban allí, y le digo, oye, Santos, a raíz de la reforma, porque cuando hay una reforma se mueven cosas y siempre empiezan a ocurrir fenómenos, y ahí es cuando él se abre por primera vez y ya nos empieza a hablar de esos fenómenos extraños que llevan incluso al equipo de restauradores a llamar a una empresa para que limpie, entre comillas, el entorno, ¿no? A petición incluso del propio Mauricio, del propietario. Hay un momento, Antonio, que Santos, un fenómeno, contando la historia y viviendo el palacio y los hallazgos día a día, dice, aquí las leyendas son reales, pero eso me lo guardo para mí. Y así es, y de hecho, durante los días de trabajo del equipo, Javier y yo, mano a mano, pues hablábamos con Santos. Santos nos dejaba caer diferentes pinceladas, ¿no? Como esos papeles que aparecen en esas paredes, y teníamos que estar muy atentos y coger el hilo
y volver a preguntarle, oye Santos, ¿y esto por qué nos lo has dicho? ¿Qué está sucediendo? Y muy poco a poco, yo conocía previamente a Santos y eso nos dio un plus de confianza, se abrió a nosotros algunas confidencias que nos hizo llegar, pero sobre todo ratificó esa sensación que tuvimos todos al entrar y darnos cuenta de bruces con esa realidad. ¿Qué es lo que más os llama la atención de ese palacio? Que las caras, los signos, la disposición, porque ojo, daba la impresión, no sé si habéis descubierto algo más, larguísimo, y que cada entorno parecía una fase de algún tipo de rito desconocido para nosotros. Yo creo que esa es la gran clave, ¿no? Es decir, el propio Santos nos reconoce, porque cuando nosotros hacemos el recorrido con él, empezamos en la sala, digamos, del altar masónico y vamos después avanzando por las otras salas con el papel pintado. Y Aldo es el primero que le dice, oye, yo creo que esto es un rito iniciático, ¿no? Que lo estamos haciendo al revés. Deberíamos empezar por la otra sala, por el extremo, y terminar llegando al altar masónico, donde uno se supone que llega ya con un conocimiento previo adquirido. Y eso a Santos le impresiona hasta el punto de que ahora las rutas se han cambiado y se muestra esa visita al revés, tal y como Aldo les indicó que podrían hacerse esos ritos. Y además, el hecho del papel pintado es muy interesante, Iker, porque fíjate, vemos grafitis que hicieron las niñas, pinturas que dejaron sobre los papeles chinescos, ¿no? La habitación chinesca, que es una habitación que es de las que más costó rehabilitar, ¿no? Porque estaba muy deteriorada, porque ese papel sí que estaba expuesto en su momento cuando fue convento de niñas. Y sin embargo, donde estaba el altar masónico estaba originalmente tapado con papel, es decir, la zona del altar masónico estaba tapada a propósito, quizá por los propios marqueses que en un momento dado, quizá de persecución a los masones, deciden tapar todo eso, esconderlo. En el siglo XX, digamos, la masonería estaba muy perseguida. Entonces, claro, tiene toda la lógica. Me imagino que tapaban. Y es más, parece que había también vías de escape en ciertos lugares del palacio, ¿no? Bueno, es que justo pegada a la habitación del altar masónico hay una puerta que es la que baja a la sala de los coches, ¿no? Donde bajaban los coches de caballos. Por lo tanto, las personas que llegaban al palacio no eran vistas, eran personas que entraban directamente al palacio y por esa pequeña escalera subían directamente. Nunca mejor dicho lo de sociedad discreta, ¿no? O sea, ahí se podía hacer los ritos que fuesen y no ser visto por nadie en pleno centro de Almagro. Así es. De hecho, todos aquellos que visitan Almagro les sorprende que al anochecer, pues salvo el mes de julio, que por el Festival Internacional de Teatro Clásico se masifica, pero el resto de los meses es muy acompasado. Puedes hacer incluso una caminata por diferentes lugares, sobre todo el barrio noble, sin cruzarte apenas gente, o unos cuantos vecinos que salen a hacer sus compras, pero poco más, y en invierno más todavía. Y sorprende cómo esa calle tan principal, a veces te puedes ver solo en ella, y ahí es donde coge cuerpo eso de sociedades secretas o muy discretas, como era la masonería. Es el barrio ideal para tener. Hay otras zonas en Almagro también con una historia masónica, pero este barrio, sin lugar a dudas... O sea, ¿no te extraña a ti nada como historiador, Antonio, que haya un templo masónico, quizá no sé si de este nivel, pero desde luego como una cédula importante para aquellos iniciados del tiempo? Vale, tú no das puntada sin hilo y al final acabas diciendo de por qué no la historia de un bebé. O sea, es decir, tenemos elementos para pensar que hoy pudo haber alguna pérdida de este tipo de infante, pues hay, y que, en fin... Hay semejanzas, y me vais a entender, con respecto a la Casa de América de Madrid, ¿sí? Donde hay toda una historia de una familia noble, ¿sí? Una niña que fue o no fue, pero que se le veía en ese jardín, siempre jugando. Algo parecido nos hemos encontrado. ¿Qué falta? Pues los datos fehacientes, la documentación. Evidentemente, enlazamos con esas cosas que son, pero no están, que nos decía Santos, y que muchas veces, pues uno como investigador, yo como historiador, pues intentas, ¿no?, buscar la fuente. No la hemos encontrado, pero hay un soniquete, hay ese sonido que hemos escuchado en la pieza que nos hace creer que algo fehaciente hubo en ese lugar. Ahora, Javi, ponen la luz negra, ponen la luz diferente, ponen la estancia a oscuras y con ciertos haces para ver otras cosas que antes no se veían. Eso me parece maravilloso. Eso es impresionante, porque además Santos nos había advertido de que, claro, cuando llegan allí los restauradores del Museo del Prado,
ellos tienen esa sensación que acompaña a la primera percepción de Mauricio de que debajo de esas pinturas que han encontrado hay más cosas todavía, pero les dicen que seguramente eso se verá con luces negras y nosotros lo que hacemos es conseguir una de estas luces negras, llevarlas directamente allí y ponerlas, ¿no? Y lo bonito fue poder hacerlo con Mauricio, que además hay que decir que Mauricio no es habitual que esté en el palacio, él vive en México, él es un político mexicano muy importante, donde allí además ha estado recientemente, ¿no? en pleno proceso electoral. Y tuvimos la suerte porque lo programamos de esta forma. Mauricio es muy discreto, no avisa cuando viene a Almagro, tiene que hacerlo con cuidado, es un filántropo, ¿no? Es una persona que además ha sido perseguida incluso en México, por tanto tiene una discreción absoluta. Imagínate tener a Mauricio en esa sala del altar masónico y poner delante de él por vez primera esas luces negras. Alucinó. Y descubrir que debajo todavía había otros altares, decía Mauricio. Es brutal. Y lo que él dice es, claro, si quiero llegar a ver lo que hay ahí, tendría que destruir este altar para llegar a la capa de abajo. Pero sabes que hay otras zonas más antiguas, evidentemente, y tenían pinta, además, de altares parecidos, similares. Él dice que estaríamos hablando de 1700, además por una serie de detalles que el público va a entender rápidamente, y es que en 1755, ese terremoto de Lisboa que destruye, ¿no?, gran parte de los principales edificios de la península, bueno, pues afectó el terremoto de Lisboa a este edificio, y en las grietas que dejó el propio terremoto ya había restos de pintura, es decir, eso se había pintado antes de 1755. Y aquello lo que nos deja totalmente impresionados es ver esas luces negras, que por cierto Iker también me contaba ahora Santos hijo, que habían dejado unas luces negras, las habían instalado en la sala del altar masónico para poder mostrarlas también así al público, o sea, como nosotros les habíamos enseñado. La visita accidental de cuarto milenio del equipo ha modificado y nos encanta, porque desde luego va a ser una percepción totalmente diferente. Percepción como la que uno tiene cuando ve esa especie de faunos, esa especie de sátiros guardando una cápsula, esos elementos que forman una cara, Antonio, esos búhos, esos gatos en posiciones muy concretas. Para cualquier experto no hay duda de que ahí hubo rituales de alto conocimiento masónico. Es que estamos hablando del epicentro masónico de España. En este caso llega la revolución, guerra de independencia contra los franceses, pero las ideas de revolución francesa calan en una parte de la sociedad española y la masonería, sobre todo en ciudades como Manzanares o Almagro, se convierte en un referente de aquellas personas que tienen una inquietud cultural alta, hasta el punto de que tenemos a Tomás Hornero, párroco, que es uno de las cabezas visibles de la masonería en Almagro. Párroco y masón. Así. Eso solo puede pasar en... Y lo recogen textos claramente, incluso, es curioso, en libros como este, que recoge la masonería en el siglo XIX, nos da referencias de casas, rituales y personas muy conocidas que se intuía que eran masones y efectivamente. Sabemos, es muy difícil porque todo está tejido entre la leyenda, el silencio, la ocultación. ¿Pero qué tipo de ritos podían hacerse en este lugar? Estos ritos iniciáticos planteaban sobre todo el conocimiento, las referencias. Por ejemplo, en el altar masónico hemos visto las columnas y está haciendo una referencia clara a Irán Abí, que es el gran arquitecto constructor del Templo de Salomón. Y a partir de ahí, todas las referencias de la escuadra, la regla, las plumas, el triángulo... Todo, está todo. Son iniciáticos de crecimiento personal. Muchas veces creemos que es la ostentación externa de las oligarquías. Al contrario, es una oligarquía cultural. Es una oligarquía que en muchas ocasiones coincide profesores, médicos, abogados, párrocos, como es el caso, y que han ido esa ambivalencia, ¿no?, de mostrarse pero al mismo tiempo esconderse. Como decía Javier muy bien, esos carruajes que a medianoche paraban en una calle que evidentemente no tenía la iluminación de hoy en día, accedían, planteaban toda una serie de rituales, los mandiles, lo que eran las diferentes piezas relacionadas también con la arquitectura medieval, y era una construcción personal y de trascendencia y de resurrección de un elemento cultural amplio. De hecho, fíjate, sí, perdona, Javi. Hay registros de logias concretas que operaban en Almagro en esas fechas, como la documentadísimo. La logia de Napoleón, que estuvo allí y que quién sabe si fue parte de estos ritos. Hay detalles impresionantes. Bueno, esto es cómo se encontró en su momento, originalmente, cuando retiran todo el papel. Estaba muy dañado el altar masónico y de pronto la reconstrucción nos permite verlo como era en su día. Hay una imagen que impresiona mucho en el reportaje, Iker, que es cómo se ve la cara felina desde la última sala. Sí. Es decir, todos los quicios de la puerta están construidos
para que desde la última sala tú ya estés viendo ese rostro que te está observando. A Santos, por cierto, le impresionó mucho el hecho de que nos diéramos cuenta, y tú en particular hubieras visto esa cara, porque él no hablaba de ella. Ajá. Él decía que llevaba mucho tiempo viéndola, que nadie más había hablado de que allí había un rostro, y que cuando tú le dices, esto parece la cara de un gato, a él se le pone la piel de gallina y dice, eres la primera persona que acaba de caer en ese detalle, ¿no? No me acordaba de eso. Y fíjate, Iker, es que es muy curioso el hecho de que ellos mismos hayan terminado modificando, ¿no?, el trazo y haciendo esa ruta como se debía hacer en su momento para hacer este tipo de ritos. Yo no tengo mucho, o sea, no conozco a muchos masones, hemos hecho algún programa al respecto. Sí, un viejo amigo editor me contó, que había pertenecido a la masonería en cierto momento, que uno de los ritos que se hacían, quizá en uno de esos templetes que vemos, o una de las habitaciones más bien, yo no lo sé porque no tengo conocimiento de esto, pero me decían que había una noche en la que el iniciado tenía que estar con una calavera en la oscuridad más absoluta de un cenáculo muy pequeño. Imagínenlo, por favor, en este templo que estamos viendo. Con una calavera que asumía que era su propia muerte. Y entonces había una larga, digamos, oscura noche del alma. Se quedaba ahí y de alguna forma reflexionaba sobre la vida y la muerte, se desprendía de todo ese maquillaje que la sociedad le había colocado y salía limpio para su nueva vida, digamos, espiritual o masónica, ¿no? De lo poco que yo sé de esto, eso me contaron, y viendo este lugar, yo no creo haber visto en ningún sitio, porque otra cosa son las logias que luego representan, que no tienen nada que ver. Esto es hace cientos de años, pleno corazón de Castilla-La Mancha, y pinturas originales. Lo que estamos viendo es, tanto que se habla de masonería, de la persecución, de los ritos, del poder. No, no, aquí está el lugar, y esto es muy interesante verlo. Bueno, es más, Iker, es que hay una correlación evidente entre las salas. Terminamos en ese altar masónico, pero es que antes, en ese salón chinesco donde hay pintadas, ¿no? Además decían en papel de arroz, que costó mucho restaurarla, lo que se está representando en muchas partes es un anciano que transmite un mensaje a un niño. Es decir, hay una transmisión de conocimiento oral que va mucho más allá y que es casi secreta, ¿no?, y que es hermética y que solo puede conocerse de esta manera. Constantemente hay alusiones también a un conocimiento secreto con esas ruinas grecorromanas, ¿no? Es decir, las lechuzas, que están además en el quicio de las puertas, siempre el animal del observando, conocimiento, ¿no? Claro. Bueno, con todo este panorama, en un lugar tan especial, decidís hacer un aislamiento triple. Sí. La verdad es que habíamos hecho el aislamiento doble, que fue en el Parador, que por cierto, Iker, la pobre Alana, la hija de Mauricio, me dice que a ella le da mucho miedo, ahora os contaré, ¿no?, pero que le daba mucho miedo dormir en ese palacio porque había tenido experiencias, porque sobre todo sus ¿Por qué no familiares... lo cuentas después del aislamiento? Ahora te lo cuento. ¿Sabes? Venga. Por eso, para dejarlo ahí un poco en alto, ¿no? Porque eso yo no lo sabía. Hacemos aislamiento triple. Sí, triple. Fue muy interesante. Vale, y ahora me cuentas eso después. Vamos a verlo. Aldo, ¿me recibes? Sí, Luis. Antonio, ¿me recibes? Estoy en la sala del Hospital de las Ánimas, ahora todo tranquilo. Javi, ¿me recibes? Sí, Luis. Estoy en la sala de la Marquesa, te recibo, todo bien. Muy bien, entonces empezamos. Javi, ¿me recibes? Sí, te recibo, Luis. ¿Todo bien? Te he visto mirando para atrás. Es que oigo unas voces, pero creo que es alguien por la ventana. Voy a mirar, ¿vale? Vale, recibido. Sí, parece que en el exterior. Antonio, ¿me recibes? Sí, Luis. Te veo a ti también mirando para atrás. ¿Todo bien? La puerta que tengo a mis espaldas no dejo de estar un poco intranquilo.
debe ser su gestión. No hay ningún sonido, pero se tenía que haber puesto tal vez en otro sitio diferente. Adelante, Antonio. Aquí sigo con esa inquietud. No estoy en ningún momento cómodo en esta sala. No es algo excesivo, pero no acabo de encontrarme bien. Incluso hace un instante, a la altura de la coronilla, me ha erizado el vello y no hay razón de. ¿Quieres cambiar de posición? Voy a probar. Vale, recibido. Como te sientas tú más a gusto. Luis, ¿ha habido un sonido de tos? Por aquí no. Bueno, he escuchado un sonido similar a una tos masculina y pensé que venía de donde estabais vosotros, pero bueno. Yo he oído como un golpazo, como me ha recordado una puerta de coche cerrándose. Bueno, os comunico, llevamos ya 10 minutos de aislamiento. ¿Habéis oído golpes? Yo sí acabo de ir. No sé si es porque llevamos ya un tiempo aquí sentados quietos, pero noto como un descenso de temperatura importante en la habitación. Antonio está súper nervioso. Aquí hay corriente de aire gorda, ¿eh? Cuéntame un poquito más, Javi. Que tengo escalofríos aquí en esta habitación ahora mismo, ¿eh? Es justo aquí, dentro de la habitación. ¿Puede haber una corriente por ahí? Eso estaba mirando, pero está todo cerrado, ¿eh? Luis, ¿me recibes? Adelante, Antonio. ¿Me podrías decir si te puede comentar, Santos, cuánto tiempo permanecen las luces encendidas de movimiento? Que lleva muchísimo tiempo desde que me comunicaste que habías pasado y siguen encendidas. Os estoy viendo todavía por debajo de la puerta que tienes a tu derecha. Y es que he tenido la sensación antes de que se habían apagado mucho antes. Y a no ser que hayáis pasado a alguien... No. Me comenta Santos que normalmente están programadas para unos 3 minutos, pero llevamos más de 3 minutos y no se han apagado. Bueno, vamos, aquí pierde uno la noción del tiempo, pero precisamente por eso te lo he consultado, porque llevamos bastante más y siguen fijas. Y bueno, lo veo por el quicio de la puerta y por la pequeña mirilla, y me está llamando muchísimo la atención al ser luces de movimiento, vaya, y no hay nada. Luis, se acaba de apagar la luz, ahora mismo. Vale, Antonio, lo veo. Aldo, ¿me recibes? Sí, Luis, esto está calentito. Antonio, ¿ibas a decir algo? Y por un momento, un olor, vamos a decir, peculiar. Han sido unos instantes, pero chicos, ¿habéis pegado un golpazo? Igual que ha venido, me ha llamado muchísimo la atención. Se oye. Sí. Como un silbido, ¿verdad? Acaba de crujir un mueble mucho. Vuelvo a oler lo mismo, como si fuera o ganado, ovejas, una especie de establo, no lo sé. Luis, Sí, Aldo, adelante. es porque no es apero. Un aislamiento, efectivamente, especialmente movido. Y tú decías, Javi, que la hija de nuestro querido amigo, el propietario de este lugar, tenía miedo.
¿no? Lo dejábamos ahí. Sí, 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 porque además lo que ella nos contaba, fíjate, yo en el aislamiento en algún momento hablo de crujidos fuertes que se captan además en la cámara. Yo interpreto que son crujidos de los muebles. Lo que se comenta especialmente es arrastrar de muebles en esa habitación en la que yo estoy, que es la habitación de la marquesa, mientras ellos están abajo. Eso se oye Se escucha perfectamente ese crujido, ¿no? Además muy fuerte. Y nos contaba, por ejemplo, Alana, que su hermano una noche duerme allí, empieza a escuchar perfectamente el arrastrar constantemente y el hermano, que no se anda con chiquitas, va a la cocina, coge un cuchillo de carnicero, se lo lleva a su habitación y atranca la puerta desde dentro y desde entonces tiene mucho miedo a dormir allí. Y Alana dice que ella, para evitar ser testigo de estas cosas, de estos ruidos, de estos golpes, se va a dormir a otro sitio que a ella le tranquiliza y es el parador de Almagro. Imagínate su cara cuando yo le digo, ah, pues el parador también tiene miga, también ahí pasan cosas y hemos investigado. Habitación. Y le estuve contando y le dije... Ella cuando viene y tiene un palacio se va al parador. Se va al parador. Yo no sé si volverá al parador después de lo que le conté, porque además le dije, ¿quieres saber la habitación exacta? Y me dijo, no, por favor, no quiero saberlo. Oye, Antonio, estabas tú ahora mismo viendo en la gran pantalla que tenemos ahí atrás. Es un fenómeno siempre curioso. Viéndote a ti mismo, mirando hacia la oscuridad, parece de perogrullo, pero tengo que recordarlo. Ellos están en oscuridad. Lo digo, no ven la claridad que ustedes están viendo. Evidente, ellos están en la más absoluta oscuridad. Y estabas pasándolo casi mal. Pues lo pasé mal. Curiosamente, mi primer aislamiento en el castillo de Calatrava la Nueva, con esos caballeros calatravos, pues esqueletos a mis pies, no lo pasé tan mal. Al contrario, me sentía un poco casi protegido. Pero en ningún momento estuve cómodo. Cambié incluso la posición de la silla porque estar de espaldas a esa puerta me generaba una tensión, tal vez subconsciente, pero la luz ya me descolocó. ¿Qué pasaba? Explícanoslo de nuevo para Pues entenderlo. luces de movimiento, habíamos pasado en otras ocasiones por ahí. La última vez que yo... Puede percibirse incluso en la filmación todas esas variaciones, que parece que alguien podía pensar que hay alguien al otro lado de la puerta, ¿no? Pero claro, yo pensaba, una luz de movimiento precisamente es para ahorrar electricidad, pasa la persona y en unos minutos termina. Yo veía que continuaba, Como si hubiera alguien y tienen que iluminarle. Correcto, no escuchaba nada, pero ver, como dices muy bien, toda la habitación, un largo pasillo, todo oscuro, y ver una rendija de luz que no cesa de estar conectada, pues hubo un momento que lo pregunté, Luis, ¿sabéis algo? ¿Habéis pasado? Porque no me parecía normal, fueron más de 10, 12, 15 minutos tal vez, y ellos también se dieron cuenta y fue cuando Santos nos confirmó, lo vimos a posteriori y se ha visto también ahora, que 2-3 minutos máximo. Y... Esta es la comprobación de lo que el propio Santos y el equipo de personas de diferentes ámbitos, carpintería, obras, han dicho, que las luces bailaban absolutamente, que se las encontraban encendidas, y piénsenlo, si al lado de la habitación donde está nuestro amigo Antonio eso está encendido, significa a nivel electrógeno que tienen que darle luz a alguien que está ahí. Incluso vecinos, fíjate, estábamos saliendo del palacio a última hora y pasa una señora de allí que vive enfrente y nos dice, no, yo es que una noche llamé a Santos porque había luces allí y me pasa habitualmente y yo pienso que es Santos que está en el palacio, pero es que Santos se va a las 10 de la noche. Santos dice, yo no estoy aquí de madrugada, y muchos vecinos de Almagro que viven en la zona han visto luces, incluso siluetas pasando por esos balcones a altas horas de la madrugada, hablamos ya de 3, 4 de la mañana. Claro, lo interesante en la experiencia de Antonio es que cuando Antonio llega, empieza el aislamiento, se ve la luz encendida, él pierde un poco la noción del tiempo, pero esa luz se apaga y es al rato cuando vuelve a encenderse. Y claro, es lo que nos deja sorprendidos, ¿no? Uriarte en un momento determinado incluso sube a ver, a hacer alguna comprobación, a ver si hay alguien allí. Allí no hay absolutamente nada. ¿Qué vio Aldo? Lo de Aldo fue muy interesante, ¿verdad? Sobre todo, fíjate, Iker, porque nosotros ya íbamos con la evidencia de que es un sitio que ya había estado, en el que ya había estado. Él no sabía que iba allí. Le dijimos que iba a Almagro, aunque él había estado en el palacio meses atrás. Eso ya, evidentemente, ¿no?, nos hace pensar que ya puede tener una información. Pero, ¿qué sucede? Que Santos le lleva a sitios donde no nos había llevado a nosotros. Es decir, lugares del palacio en los que Aldo no había estado. Por ejemplo, un patio, el patio de Albero, que nosotros no habíamos visto, que tiene unos olivos. Nada más llegar Aldo, se va directo a un olivo que está al fondo de ese patio y dice que ahí hay algo enterrado, que ahí abajo tiene que haber algo. Esto es lo que me interesa. Vale.
Aquí. Esto corresponde a lo que sería la parte del I de fuera, sí. Aquí. ¿Sabes lo que...? Cuando vinimos la anterior vez no entramos en esta parte, o por lo menos yo no recuerdo haber entrado, pero lo que me llama la atención es el eco este que tiene de pasado, el olor animal muy fuerte, muy fuerte. Aquí hay un punto, ahí hay otro punto donde he estado. Aquí. Claro, esto entra aparte de eso que no podemos contar ni desvelar demasiado, pero que Aldo intuimos, y el público también. Aldo estaba identificando algo que existía o que creemos que puede existir. Sigue caminando, empieza a hablar de una hermandad, de que le da la sensación de que ahí había una hermandad que tenía que ver con algo religioso, pero que no era de batallar, que era algo religioso, que hacía un servicio, una labor. Claro, allí estaba la Hermandad de las Ánimas. Claro. Esto lo dice exactamente en la parte del viejo hospital. Después empieza a hablar de unos curas que están vinculados con unas monjas, pero que los curas dejan paso a las monjas de alguna manera. Y así fue. Y así fue, así nos contaba Santos. Además, lo bueno es que la experiencia constantemente estaba Santos con nosotros y iba mirando un poco alucinado lo que le estaba pasando, porque Santos es muy escéptico, le ha pasado todo esto, nos lo contaba un poco, pero él no cree mucho en estas cosas. Hoy tenemos un programa donde gente que no cree ve cosas, es lo maravilloso. Ya, y se quedan un poco sin saber cómo explicarlo, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a Santos. Pero para mí, Iker, el gran impacto de la experiencia de Aldo, quizá a nivel histórico es el dato menos relevante, pero para mí es el más inesperado e insospechado, porque entramos en una habitación normal y corriente, una habitación de la segunda planta, muy cerca del altar, una habitación que tú conoces bien, que nos enseñó en su momento el gran Santos, y de pronto Aldo dice, ostras, eran de buen comer, ¿eh? Y se nota mucho, estas zonas de buen comer, por decirlo así. ¿De buen comer? De buen comer, sí. De buen comer, además. Aquí era el comedor de las monjas. Pues... ¿Esto? Esto. Aquí comían las monjas. Es que se nota que es de buen comer. ¿Pero por qué de buen comer? Porque se nota. No sé cómo explicártelo, amigo, pero se nota. Ostras. Y no había nada para identificar eso. Absolutamente nada. Aquello parece un dormitorio normal con un baño privado, además parece una habitación en suite. No tiene nada que le haga identificar con unas cocinas, ¿no? Super Aldo, siempre. Antonio, aquí lo interesante es que si alguien revisa todo lo que hemos contado, podría hasta intuir lo que no se puede contar y lo que está de fondo, ¿no? Quizá un hallazgo especial, dramático. Quién sabe si junto a ese olivo o en las excavaciones. Pero haciendo un poco de investigadores, porque ustedes son suficientemente sagaces, podrían hilar todo lo que se ha dicho. Lo bonito, lo interesante, lo alucinante de esta España mágica. Y así fue, por ese maravilloso empedrado de Almagro, donde tanto cariño recibimos y fuisteis conscientes todos, el equipo entero recibió ese cariño. Alguien nos dice, y casi de casualidad, entramos a ver el palacio todos juntos. ¿Quién nos iba a decir que eso iba a generar todo eso, esto que han visto ustedes, y que va a dar más fama a este palacio, y que nos alegra, porque esta es la España que nos gusta? Es decir, la que no olvida sus raíces, la que conecta con el mito, la que conecta con su propio pasado para entender también el presente. A veces detrás de una fachada que no dice tanto, ¿cuántas historias, Antonio? Sorprendente, y ratifico lo que dices plenamente, porque este palacio yo lo visité siendo un niño, porque hacíamos visitas en los grupos de catequesis, y a ese colegio de niñas visitábamos, hacíamos actividades, y yo recordaba un colegio. Y cuando yo accedí y vi con vosotros lo que allí había, me demostró claramente que la historia tiene capas, pero literalmente. Claro. Y nos ha mostrado una cara diferente a la de que aquellos niños que correteaban, aquellas niñas que jugaban, que venían de localidades de todo lo que es Castilla-La Mancha, especialmente de la provincia de Ciudad Real. Era una escuela hogar donde muchas chicas consiguieron unos estudios, una formación gracias a las monjas, pero al mismo tiempo lo que uno tiene detrás de una puerta, una simple puerta. Yo daría una oportunidad a un paseo nocturno por Almagro, a que se deje imbuir por ese eco de la historia, y todo lo demás vendrá, que es lo que nos pasó a nosotros. A mí me pareció fascinante, y había inscripciones
de las niñas, años 71, años 65, y muchas de esas niñas nos estarán viendo hoy. Hay inscripciones además de todo tipo, Iker, alguna que es muy impresionante que dice: madre, protege esta casa, que ya se borraron, que se pudieron eliminar, pero que los propios restauradores dijeron: esto es otra capa de la historia y la vamos a respetar en la medida de lo posible, ¿no? Pero Iker, otra de esas capas son unas partituras. ¿Recuerdas unas partituras Sí. que había en la sala de la Marquesa, en el techo? Bueno, pues resulta que Antonio, hace pocas horas, ha tenido información de esas partituras. ¿Ah, sí? Absolutamente sorprendido. Un buen amigo que había participado anteriormente en el reportaje del Parador, Justo Fernández, compositor, músico, pues vio esas partituras y se puso a tocarla. Y sorprendente, me dice: Antonio, creo que es el himno del Imperio Británico referente a su reina madre, la reina Isabel, y creo que está ahí. Yo investigué, miré, y efectivamente era el himno con el que se cerraban las logias masónicas, Claro. sus cenas de hermandad, con ese himno. La raíz británica de toda la historia masónica. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué final! Bueno, y estoy seguro que este palacio, tengo la intuición, nos va a dar más sorpresas, fijaos. Seguro. Oye, gracias por el regalo, Antonio. Realidad de Mónica. Solo Antonio podía hacer esto casi a modo artesanal. No, absolutamente artesanal. Absolutamente. Puro extended, puro contactos extraterrestre. Me lo voy a esconder porque si viene Enrique o Javier me lo quitan. Con titulares de los que ya no se leen, ¿eh? Ah, amigo Una mío. joya. Antonio, gracias. A por la próxima. A vosotros siempre. Javi, gracias. Un placer. Pedazo de Muchas trabajo. gracias. Impresionante, qué bonito. Vamos ahora a pensar.